¿Qué tal, queridos? Un saludo muy cordial a todos ustedes. Esta semana vamos a estudiar sobre la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es esa visión global que nosotros tenemos del universo. Es la forma en la que entendemos y explicamos todas aquellas cosas que nos rodean, la manera en que nos comunicamos con las demás personas, la forma en que nosotros actuamos, las decisiones que tomamos y la manera en la que nos vamos a relacionar con las demás personas. Esta semana vamos a tratar el tema de los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Bienvenidos esta semana a una lección más de Escuela Sabática. Esta semana, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué tal, queridos? Nuevamente, bienvenidos. Esta semana están con nosotros el hermano Manuel Huarcas y nuestro hermano Rubén López. Bienvenidos, hermanos. Bien, como estábamos hablando en la introducción, esta semana vamos a hablar sobre la cosmovisión. Y ya dábamos un repaso sobre qué es lo que entendíamos por cosmovisión. Y el título de esta semana decía, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. A través de los años, una de las cuestiones que el ser humano se ha planteado siempre es sobre su origen, de dónde venimos, ¿no? Y han habido personas personas que no creen en Dios, que plantean sus teorías, ¿no? Y parece ser que esas teorías son las que han estado predominando podríamos decir, desde el siglo XVII para en adelante, ¿no? Y eso lo estamos viendo cada vez más, cómo la teoría de la evolución ha estado ganando terreno, exactamente. Pero también hay otra manera de ver cómo surgió el mundo, ¿no? Y esa es la manera a través, como bien dice el título, a través de los ojos de Jehová, ¿no? Entonces me gustaría que si pudiéramos comenzar por explicar un poco, o sea, cómo es la cosmovisión de Dios, porque sabemos la cosmovisión que tienen los ateos, ¿no? Algunos de los puntos que ellos tienen es que el universo y todo lo que existe solamente existe. O sea, para ellos no hay una deidad que haya creado el mundo, que haya creado el universo. Pues existe un propósito más que el de subsistir, o sea, no hay un propósito para el ser humano, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Más allá de la existencia misma del ser humano. Y muchos de ellos piensan que pues no hubo nada, no había nada en aquel entonces, ¿no? De repente una chispa y surgió todo. Exactamente, y apareció, ¿no? Pero ahí de repente viene una pregunta, dice, que se hizo un filósofo de hace algún tiempo, un filósofo llamado Leibniz, que decía, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Rubén? Bueno, todos tienen su posición, ¿no? Todos tienen su ideología. Algunos
creen que están en lo correcto, otros, y cada quien defiende su postura. Ahora, en esta lección vamos a estudiar la visión de Dios, ¿verdad? Correcto. No es para debatir, porque yo creo que no es debatible, pero sí Dios presenta su propia como visión para la raza humana. Y yo creo que lo que tú dijiste, tú preguntaste algo, ¿por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? Pero hay algo. Sí, exacto, porque hay algo y no hay No hay nada. no hay nada. ¿Por qué? Porque tenemos un creador. Y la Biblia se presenta como, por ejemplo, en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nosotros vamos a lo largo de la Biblia, Dios como creador, Dios como sustentador, Dios como el que, dice el profeta, Dios mantiene el universo en sus manos. Y yo creo que si Dios no se presentara como el creador, pues realmente quizá las ideas o las corrientes filosóficas que pasan podrían agarrar más fuerza. Pero alabamos a Dios porque en su palabra encontramos lo que Dios, quién es Dios, Correcto. qué es lo que hace Dios y el propósito por el cual creó y fundó la tierra. Entonces, respondemos a la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Porque hay un creador. Y yo creo que eso va a seguir así a pesar de las ideas o las filosofías que puedan salir. Y la Biblia ahí, ¿por qué? Ahora, ¿por qué? Porque vamos a pensar, y yo creo que voy a tomar las palabras del pastor Bullón de una vez. Bueno, si no hay nada, no hay nada. No hay nada, exacto. O sea, ¿cuál es? No perdemos nada. Pero si sí hay, podemos perder todo. O sea, siempre hay una posibilidad. Para mí, mejor me quedo con la posibilidad de que Dios existe. Exacto, ¿no? Sí. En realidad o sea, porque cuando te pones a pensar, o sea, y esto es algo que llama la atención, ¿no? Porque cuando dicen no hay nada, entonces han habido diferentes filósofos, diferentes ramas y empiezan a estudiar, pero si no hay nada, esto y yo no sé o sea, ¿de dónde sacas? O sea, tratar de razonar algo que, ¿me entiendes? Al final de cuentas son unas teorías humanas y como tú bien me hablabas, hay un ser que creó todo esto, es palpable en la naturaleza, ¿cierto? Y una de las cosas que más me llama la atención cuando nosotros empezamos a ver esa cosmovisión desde el punto de vista de la creación, desde un punto de vista de que hay un ser creador, es que fuimos creados con el propósito de vivir junto a nuestro Dios eternamente. Ahí cambia todo el juego, ¿cierto? Porque entonces ya uno ya se siente como parte de algo. En cambio, si tú estás viendo las cosas desde otro punto de vista, ¿qué es lo que te puede llevar a...? Y yo creo que tomando lo que tú has dicho, o sea, eso da sentido a la raza humana. Correcto. ¿Por qué? Porque si no hay nada, entonces fuera un caos. Pero el hecho de que Dios desea vivir con el ser humano, desea que le busquemos, desea bendecirnos, desea muchas cosas buenas para nosotros. O sea, da un sentido de pertenencia. Tú perteneces a algo. Tú perteneces al Creador que nos dio la vida y que somos parte de la familia de. Ahora, si fuera lo contrario, fueron unos miserables. O sea, honestamente, no habría, bueno, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? O sea, si no hay nada bueno, mañana voy a morir y ya estuvo. No. Cuando Dios nos creó con propósito para vivir. Ese fue el propósito de Dios, que el ser humano viva, porque realmente nadie se quiere morir. O sea, es la realidad. Nadie se quiere morir y yo creo que nadie puede decir, no, yo me quiero morir. No hay. Nacemos con vocación a vida. Y eso es lo que le da sentido a nuestra vida, que hay un ser más poderoso que cuida por nosotros y que tiene un plan maravilloso para todos sus hijos. Amén. En la lección habla de que, principalmente en la introducción, dice que
¿cuántos miles de años? Como por 2500 años el ser Más o humano, menos, bueno, sí. y dice que los más intelectuales, los intelectuales, los más cultos, los más inteligentes. Ahora, saben, hermanos, que nuestro Dios, a todo ser humano, no importando si tú crees en Dios o no, Dios nos dio la capacidad de poder elegir. No, estamos capacitados. Dios nos hizo a nosotros como en la lección lo vemos de repente, más adelante lo vamos a ver, con una, ¿cómo se llama? Con bastante inteligencia. O sea, somos seres inteligentes. Capaces de razonar. Capaces de, hermanos, o sea, ese es el ser humano, eso es eso somos nosotros, no importando. Ahora, pero a pesar de que somos creados por Dios con tanta inteligencia, nosotros tenemos esa libertad de poder escoger. Ahora, el ser humano, cuando deja a Dios por un lado, entonces es cuando cae en el error de poder, de no creerle a Dios y creer en otra cosa menos a Dios. ¿Cómo se llama? Se nos ha dicho que tal vez, yo pienso que tal vez es un error a los muchachos, a los niños, se le dice, bueno, tú tienes que estudiar. Porque si tú no estudias, tú no vas a llegar a ser nadie, tú no vas a ser nadie. Bueno, sí, el estudio es muy importante, pero saben que al ir a la escuela, definitivamente ahí no nos enseña nada de la Biblia, nos enseñan libros y libros y libros y libros y puro conocimiento, pero nada que ver con el conocimiento de Dios. Y yo creo que tú tocaste un punto muy importante, la formación que recibimos. O sea, hay un libro que me regalaron, o me regalé, que dice, conoce tu mente, la capacidad de pensar, de razonar. Y realmente todos somos un montón de información que hemos recibido. Eso es lo que somos. Información buena, información mala. Y como tú dijiste, la escuela nos dicen algunas cosas que son buenas, pero no realmente son buenas. Por ejemplo, en la escuela nos enseñan solamente a someternos. Nunca te van a enseñar lo importante, la realidad, que es cómo administrar tu tiempo, tu dinero, tus recursos. Nunca te enseñan, solo te meten información. Entonces, de la misma manera, Dios nos quiere enseñar a que nosotros usemos nuestra mente, nuestra capacidad de ver. Y en la Biblia, Dios nos muestra como el creador de todas las cosas, que Él es el sustentador. Y como dice la Biblia, por medio de Él somos y nos movemos. Y fíjate que tú tocaste un punto muy interesante que también sale en el estudio de esta semana, ¿no? Y es precisamente esos puntos que tú estabas tocando, dice, y me gustaría enunciarlos, dice, la convicción bíblica sustenta un conjunto de doctrinas que nos enseñan a cómo vivir, cómo tomar decisiones morales, cómo vivir con nuestros semejantes, cómo interpretar el mundo que nos rodea y qué podemos nosotros esperar del futuro. Es decir, nos enseña a muchas cosas, pues, o sea, nos está hablando de cómo nosotros podemos, debemos de actuar ante nuestros semejantes, es decir, cómo debemos de actuar ante nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Cómo podemos interpretar el mundo que nos rodea. Es decir, estamos viendo, ustedes le preguntan a una persona, especialmente a nosotros los adventistas, ¿cómo estamos viendo la situación actual? Y muchos de nosotros te van a decir, bueno, esperamos que la segunda venida ya esté cerca, ¿no? Porque hemos leído, Dios se ha encargado de darnos esos recursos para que nosotros podamos conocerlos y estar sabedores de las cosas que van a suceder antes de su segunda venida. Cosa que muchas personas allá afuera no la tienen, viven su vida y no le hayan, o sea, solo discuten, pero ¿por qué está pasando tanta cosa? ¿Por qué está sucediendo esto? Y nosotros vemos lo que el material que nosotros tenemos como iglesia, y entonces ahí nos damos cuenta que todas estas cosas
ya las habían hablado, el Señor nos habló, e incluso Elena de White habla sobre ellas, y entonces nos muestran, nos dan una guía de qué es lo que hay que esperar para la segunda venida de nuestro Salvador. Sí, y eso es lo lindo, que Dios nos enseña a través de su palabra la convicción que Él tiene, Amén. la idea de lo que el mundo está viviendo. Y Dios nos los presenta de una manera maravillosa. Y como dice Pablo, nosotros no estamos a ciegas. Y gloria a Dios por ello, por la palabra de Dios. Y esa es la educación cristiana que nos enseña a vivir la vida, a esperar al rey, al creador de este mundo, de este universo, que Él viene por los hijos que le buscan. Y eso es lo interesante de lo que enseña esta lección. Amén. Lo que yo decía era de que, pues, después de tantos años, ¿no? Porque después de tanta... Y hermanos, saben que, de la ciencia, la gente que estudia, y pues científicamente hacen sus pruebas y comprueban todo lo que ya existe y llegan a una conclusión. El problema es que, como bien comenta la lección, vemos que las conclusiones que se llevan a tener no son exactas. O sea, fallan, por ejemplo, por 2500 años el mundo, podríamos, la gente creyó que el mundo que la tierra no se movía, que estaba ahí, que no se movía. El centro del universo. Y claro, y entonces ahora todo el mundo sabe que la tierra viaja a miles de kilómetros por hora. Entonces, nosotros como seres humanos, tenemos solamente dos cosas que podemos hacer: o creer a lo que dice Dios, o creerle a la ciencia, que de hecho la ciencia se basa solamente en lo que ya realmente existe. O sea, no es algo y hermanos, saben que realmente la pregunta que se hacía temprano, ¿cómo es que hay algo cuando no hay nada? Y yo creo que nadie puede negar. Vuelvo a repetir, no creo que hasta el que no cree en Dios, por lógica tiene que decir que alguien creó las cosas. O sea, no puede haber de la nada algo. Tiene que haber un creador. Entonces, creo que como seres humanos solamente tenemos dos opciones, o creerle a la palabra de Dios, o creer lo que nosotros mismos pensamos, porque gracias a Dios nos dio tanta inteligencia, pero nosotros no somos capaces para entender lo que realmente hay, porque nosotros tenemos límites. Ahora los científicos, de unos años atrás yo había leído de que los científicos habían llegado al límite de que querían avanzar y llegaron al punto donde ellos ya no podían. Y el espacio continúa, y sus microscopios, todo lo que ellos no es capaz de poderse continuar. Entonces es limitado. Entonces la palabra de Dios está, creo que clara de poder, y es confiable, y solamente Dios que es el creador, sabe y nos muestra y nos dice que realmente hay en el cosmos y alrededor de nuestra tierra, y cómo nosotros debemos de interpretarla. Claro, y mira, hay una cuestión que, yendo ya más allá de lo que estas diferentes maneras de ver nuestro mundo nos puedan mostrar, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, teniendo una cosmovisión bíblica, reconocer de que
somos seres creados, ¿no? Más allá de eso de que es algo que vivifica nuestra fe, el hecho de saber de que tenemos un creador, más allá de eso, yo creo que esta como visión que Dios nos presenta tiene un propósito aún más y es el que todos sufrimos, ¿no? Todos tenemos nuestras luchas. Pero a la misma vez sabemos que en algún momento nosotros vamos a fallecer, ¿cierto? Entonces, no podemos, como te dijera, creer de que vamos a terminar, pongámoslo como de esos animalitos que a veces vemos en la carretera cuando vamos, ¿no? Muertos a la orilla a la orilla del camino. No, o sea, creo que tenemos hay algo más, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos a través de las escrituras y es algo muy importante y lo que estoy haciendo referencia es a la doctrina de la redención. Es decir, hay alguien que murió por nosotros y que vino acá para redimirnos de nuestros pecados. Y es a través de esa redención que nosotros encontramos aún mucho más significado para nuestra vida. Como te decía, yo no le hallo, no le hallo al simple hecho de que, o sea, que mi vida solo venga a esta tierra y subsista, no haya nada más allá de. Es decir, no, si Dios nos creó, definitivamente Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Claro, bueno, la lección habla de la cosmovisión, de cómo nosotros interpretamos el cosmos, ¿no? El universo. Y vuelvo yo a repetir, a decir esto, que el ser humano es una computadora, tiene su mente para recibir la información. Y nosotros no tenemos información, pero recibimos información. Nosotros estamos para recibir información. Entonces, de la manera en que nosotros recibamos la información, podemos interpretar. Ahora, por eso es que hay dos maneras de ver lo que es la cosmología, porque los que creemos, los que leemos la palabra de Dios, entonces ahí está la información que nosotros recibimos. Los cristianos recibimos la información de parte de Dios, de la palabra de Dios. El mundo científico, el mundo que no cree en Dios, recibe información no de la palabra de Dios, no de parte de Dios, recibe información de lo que Dios ha creado, que eso es lo que realmente hace la diferencia. Y si nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, ahí en el mero comienzo de la Biblia, está tan claro, creo yo, que la información que se recibe es que en el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra. O sea, esa es la información que se recibe. Sí, no anda haciendo un estudio como tú decías, ¿no? A ponerse a través de una forma empírica, o sea, a través de cosas que nosotros podemos palpar. O sea, no se pone a hacer un ensayo completo para poder explicar, ¿no? Nos dice, o sea, claro, y no solamente de nuestro creador, que es Dios, también en toda la palabra de Dios aparece nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como tú ya bien lo decías. Entonces, ¿por qué es que nosotros podemos entender mejor el universo, la creación de Dios? Es por medio de la palabra de Dios y solamente con la ayuda del Redentor, que es el que nos capacita para poder entenderlo. No, yo creo que como cristianos esa es la base de la información, es la palabra de Dios, no hay otra. Y nosotros como diferenciación queremos rechazar toda doctrina o idea que no venga de la palabra de Dios.
Porque todo lo que el ser humano hace está contaminado, está errado, falla. En cambio, Dios, Él es el único infalible realmente. Los demás, pues, tenemos, como tú dices, límites y estamos expuestos a equivocarnos. Yo, hermanos, la verdad es que tal vez pensemos de que las cosas, solo con el hecho de poder conocer la palabra de Dios, estamos bien. La batalla es dura. La oposición, que es todo en contra de lo que la palabra de Dios dice, es también, ¿cómo se llama? Podría decir que es fácil de poder tal vez enredarse y poder y creer en eso. Si no estamos realmente, o sea, hermanos, la cuestión es de que la palabra de Dios es la que realmente tiene la última palabra. O sea, nosotros los seres humanos podemos pensar, podemos investigar y para eso Dios nos dio la capacidad de hacer las cosas. Pero al final de cuentas, la palabra de Dios es la que realmente define por qué camino podemos ir, qué creer, a dónde vamos y qué hacemos. En unos segmentos que hablábamos hace un poco atrás, tocábamos el aspecto de la moralidad, ¿no? Cómo la cosmovisión de Dios nos da un sentido de moralidad en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos la cosmovisión desde un punto ateo, todas las cosas morales son relativas. Es decir, si yo pienso de una manera, tú tienes tu propia manera de pensar, entonces, bueno, y por ende ahí cada país elabora sus leyes, ¿no? De acuerdo a la manera en que ellos, en su sociedad, miran las cosas, ¿no? En este país tenemos un set de leyes. Sí. Y eso me trae a algo una moraleja que alguien escribió. Dicen que en Francia estaban tratando de eliminar una ley para que la ley capital. La pena de muerte. La pena de muerte, exactamente. Dicen que vinieron los activistas y le trataron se comunicaron con un gran pensador de allá, Foucault, ¿no? Y le dijeron que si él podía pronunciarse ante esta ley. Entonces viene y este pensador Foucault lo que hace es que se enunció, sí, pero se enunció en contra de todas las leyes. ¿Por qué? Porque, o sea, prácticamente, o sea, si lo vemos desde el punto de vista, o sea, fueron leyes creadas por los seres humanos, entonces, ¿me entiendes? Entonces, o sea, ¿de dónde queda? Pero hay algo y esto es una manera de traer a colación lo que vamos a estudiar ahora, y es sobre la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios está por encima de todas las leyes que los seres humanos podamos inventar, ¿no es cierto? Sí, es correcto. No hay otra máxima autoridad diciéndolo de esta manera. No hay, la única es la ley de Dios, es la máxima autoridad. Y la ley de Dios rige el cielo. Y en consecuencia, Dios también dio esa ley a los seres humanos y que aún rigen nuestra sociedad. En algunas partes del mundo es así y no cambia. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no solamente creó la ley, sino que él muestra la ley. Y vemos que cómo ha hecho bien a la raza humana, a nuestra sociedad. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley dice, no robarás. Y usted puede dejar su carro abierto, lo que usted quiera, y nadie se lo debe robar.
Exacto. tranquilo. Pero ¿cuál es una de las cosas? Se lo llevan. Los amigos de lo ajeno vienen, entonces, o sea, y eso no trae paz a la sociedad. Matar. Entonces puedo matar, o sea, no se puede. O el que está muy, que dicen por ahí que cuando se queda uno en el séptimo piso, no cometas adulterio. O sea, tantas cosas que sirven para respetar, para cuidar, salvaguardar más que todo la integridad de la persona y mi semejante. Correcto. Y eso es de Dios. Entonces, o sea, mejor, como dije un momento, yo mejor me voy por la idea de que hay un Dios creador y con esa idea me quedo. Manuel. Es que el mundo clama por paz. El mundo quiere tranquilidad. El mundo quiere que haya un mundo sin guerra. Y se rige por las leyes que el mismo ser humano las ha hecho. Y el ser humano se equivoca en hacer sus leyes. Ahora, si nosotros si nosotros le diéramos el lugar a Dios, el mundo fuera diferente. El mundo fuera diferente. Es ahí que, claro, no solamente la ley de Dios, sino la importancia de creer en toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es completa. Si nosotros queremos ser inteligentes, si nosotros queremos saber, hermanos, yo creo que acá en la palabra de Dios podemos encontrar lo que nosotros queremos saber. Si nosotros queremos saber de cómo poder vivir, ahí la vamos a encontrar. Si nosotros queremos saber de lo que, hermanos, Dios todavía aquí nos da lo que se nos viene por delante, lo que Dios tiene preparado para nosotros. O sea, hasta eso podemos encontrar la palabra de Dios. Y no podemos errar porque es Dios mismo quien da su palabra para nosotros. Amén. Amén. Y hermanos, quiero compartir con ustedes algo que encontramos dentro de la lección de esta semana y que creo que resume de alguna manera, de manera concisa, lo que estuvimos tratando esta mañana. Y es lo siguiente. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Enseña la cosmovisión, es decir, el filtro mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy complicado y desalentador, pero que las Escrituras crean el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte y de la que a menudo nos confunde. Como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. No, y es cierto, ¿no? Dios nos da toda la información que necesitamos para poder saber vivir la vida. Sabemos que si nosotros cometemos falta, pecado, violamos contra Dios, pero también está que Dios mandó a su Hijo a librarnos del pecado, la esclavitud del pecado. Entonces, si nosotros entendemos toda esta información valiosa que está en la palabra y nos sometemos a la información de Dios, de su palabra, yo creo que iremos por el buen camino. Y es cierto que hay corrientes de ideas, filosofías que están en contra de la palabra de Dios. Una de ellas es el relativismo. Últimamente eso ha plagado y ahorita todo el mundo respeta mi todo relativo. Yo pienso como quiero, vivo como quiero
y muchas veces, o sea, parte de un hilo delgadito, porque Dios nos dio la libertad de escoger y pues nos limitamos. Pero si nosotros seguimos la palabra de Dios, yo creo que estaremos en el camino correcto y Amén. debemos enseñarle también a otras personas que el Dios creador, el dador de la ley, viene a buscarnos, a salvarnos y a redimirnos del pecado. Amén. A ver, unas palabras. Un punto muy importante de lo que dijo nuestro hermano Rubén, sí, es cierto que Dios nos dio la libertad de poder escoger, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho. Hermanos, pero esto no realmente quita de que la palabra de Dios tiene que decirse, pero porque saben una cosa es decir la verdad, lo que la palabra de Dios dice. Una cosa es predicar el evangelio. Una cosa es que el mundo sepa lo de la palabra de Dios. Y la otra cosa es querer o a la fuerza o no respetar a las personas, querer que las personas hagan porque lo quieres hacer, sino quisiera explicarme un poquito mejor. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios se tiene que, porque la misma palabra de Dios dice que el evangelio tiene que ser predicado a todo mundo, a toda lengua, a toda tribu, a todo debe de ver. Entonces, los movimientos que están apareciendo de eso no va a ser motivo como para que se llegue a conocer la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y hermanos, el Señor nos ha dado ese privilegio grande de poder, o queremos salvarnos o nos queremos perder. O queremos ser de Dios o no queremos ser de Dios. O reconocemos que Dios es nuestro creador o no lo reconocemos. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos da la libertad porque nos ama. Pero el amor de Dios no es como el de nosotros, que es con egoísmo, que forzamos. El Señor no forza, porque para eso, hasta en eso, Dios, en el amor de Dios está la libertad. Así es que, hermanos queridos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos aferrarnos a la palabra de Dios y predicar el evangelio con nuestros testimonios, con aferrándonos a Jesús y qué más, tal vez diciendo cosas que tal vez ni siquiera son, sino que solamente lo que diga la palabra de Dios, que yo creo que es lo que realmente el Señor quiere. Rubén, si nos puedes concluir con una oración. Solamente invitarlos para la próxima. Ahí estaremos siempre. Gracias por seguirnos, acompañarnos. Vamos a orar para despedir esta lección. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Es lo más lindo, Señor, mostrarnos que hay un Dios creador, hay un Dios que sostiene los mundos, un Dios que está pronto a venir también, y lo más lindo, que quiere salvarnos. Señor amado, gracias por ese regalo maravilloso de la salvación. Aunque no lo merecemos, somos pecadores, Señor, pero Señor, tú nos amas. Tú quieres, Señor, poner tu imagen en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, a buscar de ti, Señor, también y enseñarle a otros, testificando de lo que tú haces en la vida de tus hijos. Tu bendición pedimos y también tu compañía y el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.